La historia de la televisión está marcada por una serie de hitos tecnológicos que han transformado la manera en que el mundo se comunica y consume medios. Uno de estos hitos clave fue la invención de la televisión a color, un avance que revolucionó la industria y cambió para siempre la experiencia audiovisual de millones de personas en todo el mundo. En este contexto, uno de los nombres más destacados es el de Guillermo González Camarena, un ingeniero y científico mexicano cuyo trabajo pionero en el desarrollo de la televisión a color sentó las bases para la tecnología que hoy damos por sentada. En este texto exploraremos la vida y obra de González Camarena, así como el impacto de su invención en la sociedad y la industria de la comunicación. Una vida de innovación. Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco, México. Desde una edad temprana mostró un interés excepcional por la tecnología y la electrónica, lo que lo llevó a experimentar con radios y circuitos desde su adolescencia. Su talento pronto llamó la atención de los expertos en el campo y a los 17 años ya había construido su primer transmisor de televisión experimental. Después de completar sus estudios en ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, González Camarena continuó su investigación en el campo de la televisión. En 1934, a la edad de apenas 17 años, presentó su primer sistema de televisión a color ante la Sociedad de Ingenieros de México, marcando el inicio de una carrera dedicada a la innovación tecnológica. A lo largo de los años siguientes, González Camarena continuó refinando su tecnología y realizando importantes avances en el campo de la televisión a color. En 1940, presentó ante la Academia de Ciencias de México su Sistema Tricromático Secuencial de Campos, un sistema revolucionario que permitía la transmisión y recepción de imágenes a color a través de las señales de televisión existentes. La invención de la televisión a color. El sistema tricromático secuencial de campos desarrollado por González Camarena se basaba en el principio de la síntesis aditiva de colores, que había sido propuesto por el científico escocés James Clerk Maxwell en el siglo XIX. Según este principio, cualquier color puede ser creado mediante la combinación de tres colores primarios: rojo, verde y azul. Lo que hacía único al sistema de González Camarena era su capacidad para transmitir estos tres colores de manera secuencial a través de un solo canal de televisión. Para lograr esto, González Camarena diseñó un dispositivo conocido como cámara de campo secuencial, que dividía la imagen en tres campos de color, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. Estos campos se transmitían en rápida sucesión, a una velocidad lo suficientemente alta como para que el ojo humano percibiera una imagen a todo color. El sistema de González Camarena no solo permitía la transmisión de imágenes a color a través de las señales de televisión existentes, sino que también era compatible con los receptores en blanco y negro, lo que significaba que las personas que aún no habían actualizado sus televisores podían seguir viendo las emisiones en color en blanco y negro, aunque con una calidad reducida. El impacto de la televisión a color. La invención de la televisión a color por parte de Guillermo González Camarena tuvo un impacto profundo en la sociedad y la industria de la comunicación. En primer lugar, revolucionó la experiencia audiovisual de millones de personas en todo el mundo, brindándoles una forma completamente nueva de disfrutar de programas de televisión, películas y eventos deportivos. La televisión a color también tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento, ya que los productores y creadores de contenido ahora tenían una paleta mucho más amplia de colores con la que trabajar. Esto les permitió experimentar con nuevas técnicas visuales y narrativas, creando una nueva generación de programas y películas que aprovechaban al máximo las capacidades del medio.
Además, la televisión a color abrió nuevas oportunidades comerciales para los fabricantes de equipos de televisión y los broadcasters, ya que los consumidores ahora tenían un incentivo adicional para actualizar sus televisores y sintonizar emisiones en color. Esto llevó a un aumento en las ventas de televisores y una mayor demanda de contenido a color, lo que impulsó aún más el crecimiento de la industria de la televisión. El legado de Guillermo González Camarena como pionero de la televisión a color perdura hasta el día de hoy. Su trabajo no solo sentó las bases para la tecnología que usamos en la actualidad, sino que también inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y creadores a seguir innovando en el campo de la comunicación y la tecnología. Además, González Camarena fue un defensor apasionado de la ciencia y la educación, y dedicó gran parte de su vida a promover la investigación y el desarrollo tecnológico en México y en todo el mundo. Su legado sigue vivo a través de las numerosas instituciones y organizaciones que llevan su nombre, así como a través del impacto duradero de su trabajo en la sociedad y la industria. En conclusión, la invención de la televisión a color por parte de Guillermo González Camarena fue un hito crucial en la historia de la tecnología y la comunicación. Su ingenio y dedicación no solo transformaron la experiencia audiovisual de millones de personas, sino que también sentaron las bases para la era moderna de la televisión y la tecnología de la comunicación. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Señoras y señores, he aquí la televisión en color.